vamos a desplazarnos, como todas las tardes, a nuestra sección, nuestro espacio dedicado a la gestión de patrimonios. Es un placer saludar a Félix de Gregorio, es responsable de Iberia de Jupiter Asset Management. Félix, muy buenas. Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias, Félix, por brindarnos unos minutos en Negocios Televisión. Estamos hoy precisamente en una jornada quizás algo más calmada, por así decirlo, sí que es cierto, pero sin perder de vista las distintas advertencias que nos van llegando por parte de distintas autoridades. Por un lado, hoy conocíamos lo que decía la OCDE, esa advertencia de cara a España, esa recomendación también de mantener los estímulos ante la pandemia del COVID-19, y por otro lado también estamos muy pendientes de todos los mensajes que nos van dejando los bancos centrales en un momento en el que el temor de la inflación está más que presente. Podríamos decir que vuelve a escena, pero realmente quizás nunca llegó a irse del todo desde que iniciábamos el año. Respecto a la inflación, ahora mismo, ¿cuál es el contexto que estáis manejando desde Jupiter Asset Management? Y lo más importante, ¿qué peso, qué relevancia van a tener las próximas reuniones de política monetaria, tanto en el Banco Central Europeo como por parte de la Reserva Federal? Bueno, lo cierto es que en relación a la inflación, Jupiter tiene una visión que probablemente no coincide con la mayoritaria ahora mismo en el mercado, en el sentido de que nosotros sí que creemos y esperábamos desde hace tiempo que a estas alturas del año tendríamos un repunte de los datos de inflación y de los datos de actividad como consecuencia de la reapertura de las economías después de un periodo tan prolongado y también de de todas las medidas de estímulo fiscal y monetario que hay sobre la mesa. Pero pensábamos que este repunte en el que estamos ahora mismo inmersos iba a ser meramente temporal, ¿no? Íbamos a asistir a un repunte en el que también iba a influir, la base de comparación. Lógicamente, en este mismo momento de 2020 estábamos prácticamente con un confinamiento total en todo el mundo, y por lo tanto, pues a la hora de comparar los niveles actuales de actividad y también de precios con aquel momento, pues ópticamente vemos incrementos fuertes, pero insisto, creemos que tiene que ver con esos aspectos coyunturales, y a medio y largo plazo nosotros seguimos pensando que estamos en un mundo claramente deflacionista, donde hay una serie de fuerzas estructurales, las llamadas 3Ds del nivel de deuda en máximos históricos, el aspecto demográfico, lógicamente con el envejecimiento de la población, especialmente en el mundo desarrollado, pero también en algunos países emergentes, con lo que eso conlleva para el consumo, y la disrupción, que sería la tercera D, tanto tecnológica como desde el punto de vista de globalización, etcétera. Pues consideramos que una vez atravesado un periodo en el corto plazo donde estamos asistiendo a este aumento de las preocupaciones inflacionistas, el mundo volverá a enfrentarse a una situación fundamentalmente deflacionista, como en la que nos hemos estado moviendo, por otro lado, en los últimos tiempos. Hay que recordar que en la última década, a pesar de haber tenido el periodo más largo de expansión económica desde la Segunda Guerra Mundial, a pesar de haber tenido estímulos monetarios como el quantitative easing, de haber tenido prácticamente pleno empleo en Estados Unidos, por ejemplo, y otras medidas de tipo fiscal, la inflación ha promediado apenas un 1,6%, ¿no? No pensamos que las cosas a medio y largo plazo vayan a cambiar, y especialmente después de un contexto como el actual, que creemos que va a dejar bastantes marcas en la economía por un tiempo prolongado. Y Félix, ante también los temores que estamos viendo en estos momentos, ¿hay algún tipo de riesgo de esta inflación, paro, estancamiento, inflación? ¿Podrían darse esos tres condicionantes? Bueno, nosotros la verdad es que sí que estamos relativamente optimistas en cuanto a la actividad económica a medida que vamos saliendo de la pandemia. Lógicamente creemos que va a ser un periodo prolongado, que va a ser muy difícil, o que es excesivamente optimista
pensar que en un periodo corto vamos a estar exactamente igual que antes de iniciarse la pandemia, pero sí creemos que los bancos centrales y sobre todo los gobiernos de la mayor parte de los países desarrollados especialmente han hecho lo que tenían que hacer y creemos que se han llevado a cabo las medidas necesarias para tratar de mitigar en la medida de lo posible los impactos de esta situación y de generar una reactivación que sea sostenible en el tiempo y eso es lo que esperamos ver, lo que no quiere decir que necesariamente eso deba llevar aparejado un incremento de la inflación consistente y sostenido y desde luego preocupante, que eso es lo que no vemos en ningún caso. Es decir, que en ningún caso diríamos que la inflación pueda llegar incluso a descontrolarse, ¿no? Que sería quizás el peor escenario que contemplarían los mercados. Desde luego nosotros no creemos que vaya a ser así. Creemos además que los bancos centrales van a estar en todo momento muy atentos a la evolución de los precios y de los tipos de interés y que tomarán las medidas necesarias, bien por la vía de los hechos, pero también por la vía de las palabras, que muchas veces es muy importante para los mercados para evitar que eso sea así. Y teniendo en cuenta todo este contexto de mercado, una de las principales apuestas desde Jupiter Asset Management pasa por los mercados emergentes. ¿Por qué deberíamos de tener la mirada en ellos? Bueno, lo cierto es que nosotros pensamos que los mercados emergentes son atractivos no solo en la situación actual, que obviamente también, pero creemos que son una clase de activo que debería estar representado en cualquier cartera que pretenda estar adecuadamente construida y adecuadamente diversificada, ¿no? ¿Por qué? Pues por varios motivos bastante evidentes en algunos casos, ¿no? Por un lado, hay que tener en cuenta que la mayor parte del crecimiento económico mundial proviene o se genera en los mercados emergentes y esta tendencia ha ido incrementándose en los últimos tiempos y lo previsible es que siga siendo así, ¿no? Por otro lado, la demografía, hace un momento hacía mención a este aspecto, la demografía en general en los mercados emergentes está en una situación mucho más sana que la que tenemos en los mercados desarrollados. Hay una población mucho más joven y hay que tener en cuenta que hay diversos estudios que indican que el pico de consumo de una persona a lo largo de su vida está en el entorno de los 40 y pocos años, y que para cuando esa persona entra en sus 70, el nivel de consumo ha bajado aproximadamente a la mitad, ¿no? Con lo cual, el hecho de tener una población mucho más joven, pues también es desde luego una garantía de un mayor crecimiento económico que el que vamos a tener en los mercados desarrollados. Hay que tener en cuenta que supone el 85% aproximadamente de la población mundial lo que está presente en los mercados o en los países emergentes y que es un universo enormemente amplio y enormemente diversificado. Estamos hablando de más de 80 países, cada uno con sus características específicas, con una representación, si hablamos específicamente de deuda, que es nuestra apuesta fundamental ahora mismo en la deuda emergente, pues con representación de todo tipo de sectores, de todo tipo de calificaciones crediticias, vencimientos, etcétera. Y lo más importante, probablemente, que quiere oír un inversor, es que las rentabilidades que se pueden obtener en los mercados emergentes y en concreto en el mundo de la deuda son muy superiores a los que se pueden obtener en los mercados desarrollados. Hay que tener en cuenta que ahora mismo solamente el 11% de la deuda total que hay en circulación en el mundo renta más de un 3%. Y la deuda emergente está precisamente en ese 11% con rentabilidades superiores, ¿no? Los corporates, por ejemplo, emergentes, están teniendo que pagar una prima respecto a lo que tendrían que pagar a los inversores si estuviesen localizados en un país desarrollado, simplemente por dónde están ubicados. Eso es una gran ventaja que los inversores creemos que tienen que aprovechar y, por lo tanto, creemos que la deuda emergente especialmente representa una alternativa muy atractiva en cualquier momento del ciclo, pero especialmente en un contexto como el actual de tipos tan reducidos en el que la búsqueda de rentabilidad se ha convertido en una obsesión, pues los mercados emergentes ofrecen esos niveles más altos de rentabilidad y con unos niveles de riesgo que están muy lejos
de lo que pudieron suponer en su día. En general, los países emergentes, o muchos de ellos, son muchísimo más resistentes ante los shocks externos de lo que eran antes. Están en una situación, desde el punto de vista macroeconómico, y los fundamentales de los corporates son también mucho mejores de lo que eran antes, y por lo tanto creemos que la combinación de un nivel de rentabilidad mucho más elevado con un nivel de riesgo que es muy inferior al que posiblemente se percibe por aquellos que están menos acostumbrados o que conocen menos este tipo de activo, creemos que lo hace, bueno, pues como decía, un activo especialmente atractivo en estos momentos. De tipos bajos, como bien apuntabas, Félix, y bueno, por también recoger aquella reflexión, ¿no?, de cómo están ahora mismo los inversores obsesionados en esa búsqueda de rentabilidad. Estamos viendo incluso cómo están surgiendo alternativas de inversión en activos meme, ¿no?, ya también rizando un poco el rizo de hasta qué punto puede llegar esa obsesión en estos momentos. Más allá de esto, comentando y adentrándonos en esos mercados emergentes como una oportunidad de inversión, ¿hay algunos países en concreto que tengáis ahora mismo el foco en los que merezca más la pena detenerse? Bueno, nosotros consideramos que en general hay que tratar siempre de tener carteras diversificadas en las que el riesgo individual de un país, de una compañía, etcétera, bueno, pues esté limitado, ¿no? Sí que desde el punto de vista regional ahora mismo tenemos una preferencia por Latinoamérica respecto a Asia. Son quizá pues las dos regiones más importantes en cuanto a tamaño, y tenemos una preferencia por Latinoamérica básicamente porque en general Asia podemos decir que ha iniciado la recuperación y la salida de la crisis provocada por la pandemia con antelación, y por lo tanto también creemos que las valoraciones de los mercados bueno, pues han descontado digamos, con anterioridad esta mejoría, y por lo tanto creemos que hay más oportunidades ahora mismo en Latinoamérica, donde estamos empezando a ver en algunos casos bueno, pues unas buenas noticias, unos buenos datos en relación con esas reaperturas, y donde hay bueno, pues digamos, un recorrido desde el punto de vista de valoraciones pues más interesante. En concreto, en Latinoamérica pues tenemos las principales apuestas, pero tienen también que ver lógicamente con el tamaño de esos países, pues en Brasil, en México, en Colombia, en Chile. Hemos reducido recientemente la exposición a Perú, también como consecuencia un poco de la incertidumbre generada por el proceso electoral. Y en Asia tenemos también un peso elevado, pero digamos que con una preferencia en estos momentos por la región latinoamericana. Y dentro de esas regiones, por ejemplo, ¿hay algunos sectores que despunten en especial? Bueno, nosotros hemos estado tratando de evitar los sectores más afectados, lógicamente, por la situación de la pandemia, transporte, turismo, etcétera, y hemos estado con posiciones de sobreponderación en el sector financiero, en consumo, en el sector energético, tanto en petroleras y gasísticas como también en compañías de utilities, que consideramos interesantes, con ingresos en dólares, contratos a largo plazo, etcétera, y es donde están realmente concentrada la mayor parte de nuestras inversiones en los fondos de deuda emergente. El sector financiero, como decía, que es digamos, el que más exposición tiene ahora mismo, pues por un lado se beneficia de la reapertura de las economías, lógicamente muy sensible a una reactivación de la economía, y por otro lado también se beneficia del dependiente en la curva de tipos que afecta de forma directamente o digamos que tiene un impacto directo sobre la cuenta de resultados y la rentabilidad de la actividad bancaria, y ese es el motivo por el que tenemos ahora una apuesta especialmente importante sobre este sector, aunque centrándonos por supuesto en bancos bien capitalizados y en bancos donde no creemos que la situación de balance pues ofrezca ningún riesgo para los inversores. Pues muchísimas gracias por habernos brindado este análisis, esta perspectiva desde Júpiter Asset Management, y también vuestra propuesta de inversión en el contexto en el que nos encontramos actualmente. Bueno, hemos iniciado un primer trimestre del año 2021 sin duda alguna con algunos fuertes vaivenes. Veremos también cómo evoluciona el resto del año. En esta segunda mitad parece que nos estamos asentando un poquito más y algo más esperanzados respecto a la recuperación a medida que avanza esta campaña de vacunación.